nos comparta. Y pues bueno, vamos a brindarle un fuerte aplauso. Buenas tardes, mi nombre es Celia y vengo de la Asociación Mujeres Adictas a un Hombre. No vengo de Alcohólicos Anónimos, no soy alcohólica. Eso no quiere decir que sea más que ustedes, no, mi adicción es otra. Las adicciones son variadas. Alcoholismo, drogas, cigarros, comida, las redes ahora, las redes de internet, y la más terrible de todas, la adicción a un ser humano, que tiene poco de que se descubrió como una adicción, porque anteriormente pues se le conocía, o la mayoría de las personas que viven problemas en sus relaciones piensan que es por amor, porque se enamoraron, porque es su familia, porque es sus hijos, etcétera, pero jamás ha pasado o pasaba por mi mente que esto fuera una adicción. Y les decía, bueno, es la más terrible de todas porque se disfraza de amar demasiado, se disfraza de enamoramiento. Entonces ahí están las mujeres y los hombres también, nomás que ellos son más difíciles de que lo expresen. ¿Por qué? Porque el hombre, pues, ¿cómo se le va a ver llorando por una mujer, no? O cómo va a decir, es que me maltrata, me humilla, o me golpea, o peor todavía, me engaña, ¿no? Pues ellos son machines, ¿cómo lo van a decir? Se sienten Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, que se enamoran y que traen a las viejas así, comiendo de su mano, pero ya solas en sus cuartos, ahí en las soledades de sus recámaras, pues están llorando por una dama. En cambio nosotras pues es más fácil porque pues debido a la sociedad en que vivimos o a la educación en la que hemos crecido, pues para nosotros es más fácil, lloramos con la vecina, con la comadre, con la estilista, con el médico, con nuestros papás, con la hermana, o sea, siempre andamos llorando y nos estamos quejando del marido o de la pareja. Y nada más es eso, pero no hacíamos nada. De hecho, hace unos años, unos 20, 25 años, a este tipo de mujeres se les llamaba eres pendeja, viendo tantos hombres, porque lloras por uno, se les etiquetaba pues en los mismos grupos, y actualmente he escuchado, ¿no?, que en los mismos grupos, en algunos, aquí en Vikingos, no sé, la verdad desconozco esta corriente, pero en algunos grupos sí les llegan a decir, como esta tan pendeja, voy a creer que pudiendo trabajar, pudiéndose buscarse otro, porque llora por uno. Y entonces las mujeres, este tipo de mujeres empiezan a reprimirse en el grupo, y entonces cuando les preguntan ¿cómo estás?, decimos bien, porque pues no, para que me digan chingaderas mejor digo bien, para que no me molesten. Y entonces hace unos años, les digo esto, así se les trataba. Algunos padrinos en AA decían, pues mírate en un espejo, ve, tú no estás fea, estás joven, estás bonita, te puedes conseguir otro, ¿qué haces con ese pendejo? O sea, señalábamos o señalaban al hombre como responsable del sufrimiento de la mujer, y puede ser que sí, ¿no? Porque bueno, dicen espíritus similares se atraen, no es casualidad. O sea, yo no le di en su madre al marido, sino él necesitaba de alguien tan cabrona como yo para vivir la relación destructiva. O al revés, un hombre así todo misógino, machista, necesita una mujer sumisa y abnegada para poder vivir esa danza macabra. Pero bueno, esto lo detectamos muchos años después. Y bueno, esto es como una pequeña introducción de dónde venimos, allá en Ecatepec. Esta asociación tiene poco tiempo de que se empezó a estructurar como tal. De hecho, nos ha costado
mucho utilizar la literatura de AA, porque la de AA habla de la adicción al alcohol y dice ahí: admitimos nuestra derrota ante el alcohol. Y nosotras así como, bueno, ¿ante qué tenemos que admitir la derrota? O sea, ¿ante qué? ¿Ante las relaciones destructivas? Bueno, sí, porque me hace sufrir, pero no encontrábamos el por dónde estaba esa adicción, o sea, cómo consume la mujer adicta, porque se supone que los 12 pasos es para las personas adictas a sustancias, pero la mujer que tiene conductas destructivas, mujeres o hombres, o sea, ¿cómo consumen este tipo de personas? O sea, ¿en dónde está el problema? ¿En dónde tengo yo que parar? ¿En dónde tengo que trabajar? Y sí nos ha costado mucho, hemos tenido que leer mucho, investigar mucho, y pues tuvimos que adaptar una literatura que nos fuera dando luz al problema que nosotros tenemos, y pues más o menos ahí se va estructurando. Nos hemos apadrinado con los padrinos de AA, de ahí de Catepec. Bueno, cuando empezábamos, actualmente pues ya no. Hemos tenido que preguntar con el psicólogo, con el psiquiatra, con el médico. Tuvimos que recurrir a esas instituciones que dicen que son la base de este programa, y poco a poco se fue haciendo la luz en nuestras vidas pues ingobernables. Pero ¿cómo empieza esto? Hace más de 27 años yo llego a una asociación de neuróticos anónimos, pero pues no me identificaba. O sea, yo sí sabía que yo estaba mal, sabía que tenía un problema, pero no me identificaba con ellos, porque ellos pasaban a tribuna y decían así como compartía la coordinadora, compartían que ellos eran los hijos de su puta madre y neuróticos, y que agredían y que se enojaban y hacían caprichos. Yo decía, yo no hago nada de eso, y en verdad no, porque yo fui una mujer muy reprimida, muy introvertida, muy acomplejada, muy miedosa. Imposible que yo me parara así frente a hablar frente a tanta gente. Decía, ay no, ni madres, no, pasa, no, así estoy bien. Y entonces cuando les oía decía yo, no, es que yo no soy así, yo al contrario, a mí me gritan, a mí me humillan, a mí me ponen apodos, a mí me reclaman, y yo a todo digo sí, a todo digo perdóname, discúlpame, yo no lo quería hacer, y nada más por dentro estoy sintiendo, pero no soy capaz de manifestar enojo o reclamo, o mucho menos hacerle berrinche a alguien, porque a mí desde que tengo uso de razón yo fui una niña bastante reprimida. Cállate, siéntate, no hables, no molestes, vete por allá. O sea, como que a mis papás les gustaban los niños muertos, ¿no? Así que no inmóviles, nada más que respiraran y ya, pero nada de andar dando lata. Y lo aprendí, y no tanto porque fuera yo tan obediente, sino que debido a que yo nazco ya, como dice la literatura, ya nací con una predisposición genética. Entonces pues fui campo fértil, porque a mis hermanas pues las trataban igual, pero pues a ellas les valía madre, ¿no? Que decían, es más, hasta se alegraban cuando mi mamá se iba. En cambio yo era sumamente dependiente. A mí tantito se desaparecía mi mamá y empezaba yo así como, ¿dónde estás? ¿No? ¿A dónde te fuiste? Y quería yo estar con ella. Y yo no encontraba la tranquilidad hasta que ella regresaba. Y entonces yo iba a este grupo de neuróticos y fui 2 o 3 veces. La primera vez que fui estaba cerrado y no fui, entonces fui al segundo día. Este grupo está ahí en el Distrito Federal, en la calle Artículo 123, y agarro y me subo y me siento en las escaleras esperando a que llegaran a abrir. Y pues ahí estaba yo sentada así en la luna, como siempre, porque yo siempre estuve así fugada, ¿no? Así siempre pensando en la inmortalidad del cangrejo. Y entonces llega un joven, yo tenía entonces 26 años, llega un joven y se sienta a mi lado. Y
y lo vi. Y entonces me volteé a ver y me dice con mucho cariño, con mucha ternura, con mucha dulzura, me volteé a ver y me dice, ¿vienes al grupo? Le dije, sí. ¿Vienes por información? Le dije, sí. Pero me miraba así de frente y muy sonriente, muy amoroso, muy afectuoso. Y entonces yo empecé a sentir mucha atracción hacia ese joven. De pronto sentí un intenso deseo de que me abrazara, de que me cobijara y de que yo llorara en su hombro, pues en sus brazos, y le dijera todo lo infeliz que yo era en mi vida, toda la tristeza que yo guardaba desde que tengo uso de razón. Y cuando sentí eso, me paré, me dio miedo de esa sensación que yo tuve y le dije, bueno, regreso mañana porque creo que no van a abrir. Y me fui, no me acuerdo si me dijo, espérate, no te vayas, y me fui. Y me fui pensando en este joven, dije, así son en neuróticos, son cariñosos, son afectuosos, y la verdad es que sí quería yo regresar, pero no por el grupo, no porque reconociera que yo era una neurótica, y sí quiero ir para curarme, porque ya reconocí que soy una persona enferma, que estoy loca, que estoy trastornada, entonces voy a ir para que en ese grupo me ayuden. No, yo quería regresar por ese afecto que este joven me demostró, pero por otro lado, como yo tenía un esposo golpeador, muy agresivo, dije, no, pero no, no me va a dejar, y total que ya no fui, no volví a ir. Muchos años después quise regresar a ese grupo, ya entonces tenía yo unos 30 años, ya me había separado, y me acordé del grupo, pero también me acordé porque un familiar mío que fue a neuróticos, después de 3 años de asistir, se casó con un padrino de ahí. Se casó, tuvo un hijo, después se divorciaron porque valió madre su relación. Pero yo la veía muy contenta, muy animosa, y se iba al grupo, se iban los dos al grupo y eran los líderes del grupo, y yo decía, yo así quiero, yo así un día quisiera ir a un grupo, pero de la mano de mi esposo, del hombre que me quiera. Y luego cuando veo así los grupos familiares, digo así, ¿cómo me hubiera gustado en ese tiempo ir con mi maridito, mis hijitos, mi familia, y todos allá a mi alrededor? Qué feliz hubiera sido teniendo el control sobre la recuperación de cada uno de ellos, ¿no? Pero ahora digo, no, ni madres, ¿para qué los quiero? ¿Para que me estorben ahí, o para que yo no pueda hablar, no pueda expresar todas mis deshonestidades? No, mejor que cada quien vaya a su grupo y yo en el mío. Pero en ese tiempo, cuando yo veía a mi hermana y a su esposo, el padrino de ahí, pues me daba así como cierta envidia. Y entonces que un día, después de muchos años, bueno, no muchos, de unos 4 o 5 años, regresé a neuróticos, pero yo ya fui con otra idea. Yo fui pensando que ahí yo me iba a encontrar un novio o una pareja, porque mi hermana, pues ahí se encontró, pues dije, pues yo también. Y ya llego, y pues sí, me dieron mi junta de información nuevamente, vi los cuadros, oía los que pasaban, no les entendía yo ni jota, no sabía de qué hablaban, leía la literatura, pero yo en la luna y viendo a los que están, no, este se ve muy viejo, no, este otro se ve bien pendejo, no, este otro se ve neurótico, no, este está naco, y así nomás estaba siguiendo de reojo, como calificando a cada uno de los integrantes de ese grupo. Y terminaba la reunión y ya me iba a mi casa. Y un día hicieron un aniversario en ese grupo, y claro, trataban de ayudarme, pero yo no, es más, yo no sabía qué tenía. Yo sabía que era yo muy infeliz y desgraciada, que mi vida era había un vacío intenso y tan grande que yo creía
que se podía llenar era con una pareja. Es que yo voy a ser feliz el día que yo encuentre a un hombre que me quiera. Ese día va a ser el día más feliz de mi vida. Yo no quiero ni un título, ni dinero, ni casas, ni nada. Yo solamente quiero un hombre que me quiera. Y entonces, aunque ellos me decían, no, que mira, que los pasos, que ven a hacer servicio, yo a todo decía sí, pero no me interesaba. El caso es que un día hicieron una fiesta ahí en la casa de uno de ellos, hicieron una reunión y me invitaron. Dijo, vamos ella, y bueno, ahí voy. Entonces el dueño de la casa empezó a repartir cubas así pequeñas, así de este tamaño, y dijo, nada más les vamos a dar una cuba a cada quien porque no podemos tomar tanto. Y pues ya repartió los bocadillos y todo. Entonces cuando me da la cuba, pues yo me la tomé de un trago, ¿no? Porque a mí no me gusta el sabor. Me gustaba el efecto, pero no el sabor. Entonces por eso me la tomaba así de un trago. Cuando me lo tomé y empecé a sentir esa sensación de libertad que se siente con el alcohol, entonces a escondidas fui y me agarré otro y me tomé como 3 cuando cada quien se une nada más una, ¿no? Entonces alguien se dio cuenta y pues la verdad me echaron de la fiesta. No puedes estar aquí. No, pero ¿por qué? No puedes estar acá. Y llevaba yo a mi niño que tenía 6 años. Y pues sí me enojé. Cuando tomaba el alcohol, entonces brotaba mi enojo. Hoy sé que toda esa profunda depresión, toda esa introversión que yo tenía era para disfrazar o para reprimir mi enojo, una emoción normal que debe tener, que tiene todo ser humano, pero yo la tenía que reprimir porque eso era malo, es malo, se ve uno fea enojándose, y yo no me podía ver fea porque como yo estaba a la expectativa de encontrar un novio, pues cómo iba yo a aparecer así, ¿no? Pero ya con alcohol pues ya me valía la pena. Y entonces ya agarré y sí le dije, siguen a su madre, pues ya me voy. Y agarré a mi niño y me salí. Y se sale atrás de mí un compañero de ahí y me dice, espérate Celia, ¿a dónde vas y cómo te vas a ir así? Pues, ¿cómo? Estoy bien. No, espérate. Y me fue acompañando unas cuadras y me dijo, o sea, bueno, ¿cuál es tu problema, Celia? O sea, ¿qué tienes? ¿Por qué actúas así? Ya tienes tiempo viniendo a Neuróticos, pero no veo que tú avances. Y le dije, no sé qué tengo, porque en realidad yo no sabía qué tenía, sabía que sufría, pero no sabía qué me pasaba. Y le dije, no sé. Dijo, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Dije, pues yo creo que solamente me falta una pareja, pero no sé qué otra cosa yo pudiera tener. Y me dijo, ay, pues yo tengo novia, si no pues te diría que sí, pero tengo novia y no. Y le dije, pues sí. Y me dijo, ¿y por qué no vas mejor a Alcohólicos Anónimos? Y le dije, pero pues yo no soy alcohólica, o sea, no me emborracho, no es... Ahorita pues sí me eché 3 porque me quería sentir bien, quería que se me quite esta sensación de timidez y de miedo que yo tengo, pero no consumo el alcohol. Y me dijo, no importa, yo tengo de padrino a un AA y esos AA son bien chingones para padrinar. No, hombre, si vieras, excelentes padrinos. Y no, estos de Neuróticos están pendejos. Yo me apadrino con un AA. Y le dije, ay, pero no me va a creer. Y me dio la palabra mágica. Me dijo, ve, y a lo mejor hasta ahí te casas con uno de ellos. A lo mejor te casas y pues a lo mejor, pues ve. Y con él, y
no me daba yo cuenta, pero no, nadie me pelaba. Entonces lo que hice fue caminar a la orilla del metro, de los rieles pues, caminar, pero llevar al niño del lado de donde están los rieles, como diciendo, para que alguien me diga, oiga señora, no tenga ahí a su niño que se puede caer. Y así, caminando así en la orillita lo llevaba, y según yo lo llevaba agarrando fuerte, ¿no? Para que no se me cayera. Que solamente lo hice en un acto de provocación para que alguien me dijera. Afortunadamente nadie me dijo nada. Pasó el metro, me subí, llegué a mi casa. En cuanto se me pasó el efecto de esas 3 cubitas, volví a mi estado normal, un estado de inmovilidad, de quietud, de rigidez, de seriedad absoluta. No hablaba, siempre en un rincón, en las fiestas, en las reuniones me sentaba hasta atrás y no hablaba con nadie. Y obviamente la gente no hablaba conmigo. Hoy sé que porque una persona así como yo provoca rechazo, como que dice, ay, esta bien sabe qué le pasa, ¿no? Entonces esa era la razón por la que no se acercaban a platicar conmigo. Y bueno, pasó, y entonces un día por fin que me sentía muy mal y busqué un grupo, pero como no sabía cuáles eran, llegué en lugar a una oficina intergrupal, pero sesionaban en ese grupo, y entonces entré y sí me recibieron muy cálidos los señores, muy diferente a Neuróticos Anónimos, y además porque eran puros señores y nada más había una señora gordita y grande, y cuando la vi dije, no, pues no es competencia. Y yo pues tenía 29 años y entonces ellos pasaron, ¿no?, a hablar, y cómo me identifiqué con ellos. O sea, lo que ellos hablaban en la tribuna, estaban hablando de mí, y no estaban hablando de alcohol, estaban hablando de su vida ingobernable, de su niñez, de su adolescencia, de todo lo que se hace cuando se está en ese estado. Y decía, es que lo que ellos dicen, eso es lo mismo que yo he sentido, así como hablan, eso yo he sentido, pero yo no soy alcohólica, yo no tengo la obsesión por beber, es más, no me gusta el sabor, no tomo pues el alcohol, pero no me atreví a decirles eso porque pensaba que me iban a correr, ¿no?, porque ellos eran alcohólicos. Y entonces cuando alguien me preguntó, les dije, sí. Dijo, ¿tú bebes? Le dije, sí, poquito, pero sí. Ah, bueno, pues este es tu lugar. Y empecé a ir, y al igual que en Neuróticos, empecé a ver a uno por uno, y esos eran muy amorosos, me daban raya a mi casa, se acercaban a mí para apadrinarme, y sí me orientaban bien, y yo me sentía como flotar en las nubes, sentía que había llegado al paraíso, que era un lugar a donde yo podía elegir al que me gustara y seducirlo y cortejarlo, y además ahí no era necesario, es más, yo podía llegar y sentarme en el último rincón y no hablar, y ellos se acercaban a hablarme, entonces yo no tenía que hacer ningún esfuerzo, y eso pues fue fabuloso para mí. Porque es más, cuando hacían sus fiestas y se acercaban, vamos a bailar, Celia, no sé bailar, no te preocupes, yo, mira, te voy a enseñar. No, pues yo me sentí como, pues no sé, yo creo como el alcohólico cuando encuentra libertad en el alcohol, o como el drogadicto cuando encuentra libertad en la droga. Así me sentía yo, y me sentía yo padrísimo mientras estaba en la junta. Pero al llegar a mi casa me volví a sentir igual. Y hasta que un día llega el hombre del cual yo me iba a enamorar, dije en ese tiempo, pero la verdad es que me obsesioné. Un padrino que pasa a tribuna, tenía 2 años el señor, pero pues tenía un historial muy tremendo.
cuando lo empecé a oír, me empecé a embelesar de lo que él decía. Y hablaba de una infancia muy dolorosa, una madre castrosa, hablaba de pobreza, hablaba de abandono, hablaba de una profunda soledad, y hablaba su historia de cómo se revolcó pues en el alcohol, cómo el alcohol lo había revolcado a él, y decía, esa soy yo. Es más, ahorita que termine yo le voy a pedir que sea mi padrino. Y sí, pues sí, en cuanto terminó la reunión y todo, me acerqué y le dije que si quería ser mi padrino. Dijo, claro que sí, nos vemos mañana a tal hora. Y bueno, yo llegué y empecé a platicarle, pero conforme le empecé a platicar, me di cuenta que yo no estaba hablando de alcohol. Y le dije, pero si tú crees que no soy alcohólica, mira, ahorita te voy a platicar las veces que sí tomé. Y me dijo, no te preocupes, esto no es hablar de alcohol. Y dije, bueno, qué padre, ¿no? Entonces le empecé a platicar. Usé la misma técnica que usaba siempre que yo quería tener un amigo, platicar de una historia triste. Es más, a mí me llegó a gustar mucho un programa que se llamaba, o se llama, algunos lugares todavía lo llevan a cabo, se llama El rescate de tu niño interior. A mí eso me fascinaba porque era empezar a hablar de mi niñez perdida, ¿no? Entonces empezaba yo a hablar, cuando yo, que mi madre, la hija de la chingada, me abandonó, no me quiso, me rechazó. Entonces era así como un gozo que según yo era una liberación. Bueno, esa técnica yo siempre la utilicé, yo ni la conocía, no sabía que era una forma de terapia de liberación, pero yo la usaba para atraer a una persona, sea hombre o sea mujer, y empezaba a platicar así de toda una historia triste. Que nadie me quiso, que fui una niña rechazada, que mi familia disfuncional, que yo tuve que crecer sola, madurar sola. Y pues hice lo mismo con este padrino de AA. Y cuando terminé de hablar, me dijo, dice, bueno, nos vemos mañana. Y su palabra mágica fue cuando me dijo, vete con cuidado, chiquilla. Nos vemos mañana. Es más, ¿quieres que te invite al cine? Sí, y me olvidé de lo que me habían dicho al principio. No te relaciones con los hombres, no busques un padrino. Aquí a veces vienen unas madrinas, vas a elegir una madrina para que platiques con ellas, pero nada de eso hice, porque algo que me ha caracterizado siempre es la desobediencia. Y pues no obedecí. Y empecé a salir con este hombre y pues me casé con él. Mi osadía me costó 9 años de infierno, 9 años de terror, 9 años de locura, de delirio, de trastornos, y casi llego al psiquiátrico, pero no sabía qué me estaba pasando. Porque esos fueron mis inicios de empezar a trabajar en una terapia para mí. Pero antes quisiera empezar un poco. Yo nací en el estado de Oaxaca, sí, en una familia muy neurótica, sí. Mi papá, borracho, no alcohólico, el bebedor fuerte. Él murió a los 101 años y a los 100 años, con medio año, él seguía bebiendo. Él empezó a beber a los 12 años y siguió bebiendo. 3 meses antes de fallecer dejó de beber, y cuando le insistíamos que se tomara una copa pues para aliviar su sufrimiento, y dijo él, no quiero tomar porque no quiero llegar borracho a donde voy. Así lo manifestó. O sea que él, por su voluntad, 3 meses antes dejó de beber, pero él fue un bebedor fuerte. Mi mamá, una mujer muy neurótica, controladora, celosa, sumisa, castrante. O sea, la mujer típica mexicana
de ponerle límite al marido. Y entonces pues toda su neurosis la desquitaba con nosotros. Y yo pues fui muy obediente. Yo nazco ahí en el estado de Oaxaca. Las tradiciones de ahí, de este pueblo, pues son muy terribles. La enseñanza, la moral es castrante, reprime a la mujer al grado así de minimizarla. Las mujeres ahí no pueden reírse, no pueden caminar sueltas, no pueden hablar fuerte, tienen que, cuando es más que ellas no pueden hacer esto de agarrar un refresco y tomárselo así enfrente. Eso es pecado mortal. La mujer cuando se va a tomar un refresco, entonces agarra el rebozo, se lo tapa así y entonces le toma escondidas. Y si se ríe así. No puede ver, ¿no? La que se ríe así abiertamente es una puta, es una atrae hombres, te ríes porque quieres atraer a un hombre. Y entonces había que reprimir todo eso y pues a mí me lo explicaban desde que yo era pequeña, entonces me fui infiltrando todas esas ideas. Pero un día que yo empiezo a oír una telenovela, bueno, radionovela en ese tiempo, llamada Chucho el Roto, y empiezo a oír esa historia fantástica de amor y desamor, de dolor, de abandono, de amor de ese que duele, de ese amor que suspiras, de ese amor inalcanzable, de ese amor prohibido. Y me empiezo a imaginar que yo soy la protagonista de esa novela. Y empiezo a cambiar el guión de la novela. O sea, Matilde nunca se casó con Jesús Arriaga, según la novela, jamás. No pudo porque sus raíces, su cultura, su estado social eran muy diferentes. Ella era pues de los ricos, de los extranjeros, y Jesús Arriaga pues era plebe, ¿no? Era un plebeyo, carpintero, pobre, jodido, pero muy humano, muy amoroso, muy varonil, muy guapo, hasta su voz así, su voz, ¿no? Su voz gruesa. Y entonces cuando yo reedité el guión de la novela, pues yo como Matilde, yo sí me fui con él y yo desafié según las normas de mi casa y me fui con él. Pero todo eso aquí en mi mente. Y me di cuenta que cuando yo empezaba a soñar o a imaginar en tórridos romances y novelas así de amor y desamor, se iba la ansiedad que me provocaba los pleitos de mi familia. Me olvidaba de mi madre llorosa, mi padre, según mi mamá, neurótico, enojón, aunque yo nunca lo vi así. Y encontraba yo cierto solaz en esas imaginaciones que yo tenía. Y me empezó a gustar tanto que hasta me apuraba a hacer mi quehacer y me iba atrás de mi casa, cerraba mis ojos y empezaba yo a alucinar. Y después ya no era esta telenovela, ya era mi propia telenovela que yo inventaba. Que un día llegaba un hombre moreno, alto, barbado, de chamarra en su caballo, y que me veía, me levantaba, me subía a su caballo y nos íbamos. Y entonces yo escapaba de ese lugar inhóspito, frío, solitario. Y entonces me iba y llegábamos a una ciudad hermosa, limpia, de edificios. Y entonces él me ponía una casita así bien bonita, con flores, con jardín, canarios, un perro, un gato. Y yo
y mis hijos alrededor de una mesa, mi mesa con mantel bordado con mis manos, y en la estufa pues la comida, la cena. Entonces veía yo a mi esposo llegar y yo me paraba y lo recibía con un abrazo, con un beso, y entonces abrazados nos sentábamos a la mesa y mis hijos alrededor. Pero cuando despertaba o cuando bajaba pues, de mi imaginación, veía, no sé si ustedes han visto la película de La mujer que yo perdí con Pedro Infante, cuando él empieza a cantarle a la protagonista de la película, y entonces ella se empieza a imaginar una casa hermosa, pero cuando Pedro acaba de cantar, ella regresa y ve su casa toda horrible. Así yo, cuando acababa mi telenovela aquí, abría mis ojos y veía todo feo, sucio, solitario. Yo me consideré desde niña, yo me consideraba fea, sin gracia, torpe, desagradable, burda. Y entonces me veía y decía, no, ¿quién me va a querer a mí? O sea, ¿quién se va a fijar en mí si estoy horrible, estoy gacha, estoy fea? Y entonces volvía yo a mi realidad, y pasa el tiempo, y entonces un día dije, pues imaginándolo me sentía yo bien, pues qué tal que si ahora yo busco a ese hombre que me va a hacer feliz. Y eso, bueno, sucedió muchos años después, pero conforme fui creciendo, yo viví con muchos temores, con mucha inseguridad, con muchos traumas. De hecho, uno de mis mayores traumas fue mi desarrollo físico. El desarrollo físico en el adolescente es un trauma terrible. De hecho, las etapas de desarrollo, cada etapa es una crisis muy fuerte, y la etapa de la niñez a la adolescencia es una etapa muy tremenda, sobre todo para los que nacen así como yo. Cuando veo que mi cuerpo empieza a cambiar, la verdad es que entré en una ansiedad que me hizo pensar en el suicidio. Porque para esto mi madre tuvo el buen tino de decirme que las niñas decentes, las niñas puras, las niñas castas, limpias, pudorosas, inocentes, su desarrollo empieza hasta los 15 años. Que antes de los 15 las niñas son como una varita de nardo, así flaquitas, delgaditas, sin pecho, sin nalga, así flaquitas, crecen, ¿no? Y que ya como a los 14, 15 años empiezan sus mamas así como botoncitos de rosas, empiezan medio ahí a aparecer, ¿no? Y yo hasta me imaginaba así, ay, ¿cómo me voy a ver, no? Cuando ya tenga 15 años, ¿cómo me voy a ver así, abriéndome como una flor, como unos pétalos de rosa? Pero un día le dije, ¿pero qué crees que en mi salón van unas niñas que tienen 12 años y ya tienen unas chichotas así bien grandotas? Y están como gordas. Y me dijo, es que esas niñas que se desarrollan antes ya quieren hombre. Y entonces por eso se desarrollan, porque para atraerlos. Pero una niña que no tiene esos bajos instintos, porque para ella el instinto sexual es un instinto bajo, ¿no? Un instinto perverso, pervertido. Y le digo, y entonces empecé a mirarlas cuando yo llegaba y veía a mis compañeritas, y decía yo, ay, qué asco. Yo creo gracias a eso yo no me hice lesbiana, y otra les digo por qué. Y las veía y decía, qué asco, las veía, ¿no? Y ya ni me empecé a juntar con ellas. Pero un día que voy al río, a mí me gustaba irme a bañar al río, un día me quito mi vestido, tenía yo 10 años,
Me lo quito para entrar al agua y en eso me veo acá que tenía hundido, porque primero tiene un todo plano, ¿no? Pero de repente me veo hundido, ¿por qué? Porque empezaba las pequeñas protuberancias que después van a ser nuestras mamas en nosotras las mujeres. Y entonces cuando me vi, sentí un escalofrío que me recorrió de mi cabeza a mis pies. Y entonces me dije, no es cierto, no vi nada, me equivoqué, no me está pasando esto a mí. Tal vez que cuando me saqué mi vestido hice mis manos así y por eso me vi, pero no tengo nada. Y me puse rápido el vestido. Ya que me tranquilicé, dije, ¿o sí me vi bien? Y me lo volví a quitar y me volví a ver y nuevamente sentí un escalofrío, sentí que me iba a desmayar, me mareé, iba yo a vomitar y mi corazón empezó a latir como si me fuera a dar un infarto. Ahora sé, ¿no? En ese tiempo yo sentía que mi corazón se me iba a salir y lo único que atiné fue empezar a llorar. Y me regresé, ya no me bañé, me regresé. Me alcanzó mi hermano menor y me decía, ¿por qué lloras? Le dije, es que me duele mi estómago. Pero yo seguía llorando porque era la única forma que tenía yo para sacar eso que estaba sintiendo. Y por más que me preguntaba, me decía, pues dile a mamá para que te dé una pastilla. Le decía, no, es que no me va a creer, es que me duele mucho. Y no sabía qué hacer mi hermano para ayudarme. Y total que ya, no sé si hizo de tarde, de noche, me dormí. Y al otro día lo primero que hice fue verme de nuevo, porque yo quería que sucediera algo, un milagro, algo que se me borrara eso que me estaba brotando en mi pecho, ¿no? Yo no quería que me crecieran mis mamas, no quería crecer, pues, porque yo no quería dejar de ser para mi mamá la niña inocente, tierna, bonita, ingenua, porque ya iba a pasar a ser esas mujeres que mi mamá odiaba, que rechazaba, que repudiaba. Ahora voy a ser de esas viejas que atraen a los hombres. Oye, entonces ella se va a dar cuenta que yo atraigo, ¿no? Y luego como para eso yo tuve juegos presexuales y me empecé a latigar diciendo, seguramente porque jugué con tal niño, con tal niña, con el otro y con aquello, y esa vez que nos escondimos en esa cueva, no, sí, seguro por eso me estoy desarrollando. Y empecé a sentirme tan mal y tan culpable por esos actos de mal juicio, de lujuria, según yo, cuando hoy sé, gracias a la psicología, que todos los juegos presexuales son normales y necesarios en los niños, que es normal que ellos empiecen a jugar, solo que del adulto depende de encaminarlos, de mandarlos, no sé, a una escuela, a una actividad, o sea, no dejarlos solos nada más, no regañarlos ni satanizarlos. Pero bueno, pues mi madre, ¿dónde iba a saber eso? Y entonces empecé a pensar de qué manera solucionarlo. Para esto no volví a dejar que mi madre me bañara. Y no dejé, y me dije, ven, te voy a bañar. No, yo me baño sola. Y empecé a imaginar cómo le hago para salir, cómo le hago. Y mi mamá se va a dar cuenta, cuando se dé cuenta me va a odiar, me va a matar, no sé, me imaginaba yo el peor de los castigos, porque pues la oía yo cómo se refería a este tipo de mujeres, y todos los días nos remarcaba, y a fulanita que le encontraron haciendo, no me acuerdo qué nombre le ponía, ¿no? Pero un nombre así muy terrible, que le encontraron y pues le dieron este castigo y la corrieron de su casa. Y entonces yo la oía y decía, pues ¿qué me espero yo? La peor de todas, decía, que una joven que la encontraron teniendo sexo con su novio, que la enterraron, la sentaron
lo que había hecho. Y entonces todo eso me imaginaba y pues me llenaba de terror. Así hasta que un día se me ocurrió, lo único es que yo me mate. Solamente eso me va a liberar, no encuentro otra salida. Y entonces empecé a planear cómo me iba yo a matar. Y pensando en que me podía morir, pues ya eso me relajó, me tranquilizó. Y cada que me veía mi cuerpo decía yo, ay, no importa, es más que me crezcan así unas gigantes, no me importa, al fin que yo me voy a matar. En cuanto se den cuenta me voy a matar. Pero después, un día cuando ya había planeado todo para matarme, me dio mucho coraje y dije, ¿por qué me tengo que matar si yo no hice nada? Entonces lo que voy a hacer es escaparme de mi casa. Cuando venga un camión me voy a escapar y ya, así me escapo y ya nadie se va a dar cuenta. Y en eso mis papás, que se dieron cuenta que ellos decían que yo era muy inteligente, me mandaron a la Ciudad de México con mi hermana mayor para que me mandaran a la escuela. Y no, pues a mí me dio la felicidad más grande porque dije, me voy a ir ahí, ya nadie se va a dar cuenta. Y llego a México en un cuarto de 4x4, donde era cocina, baño, sala, comedor, un cuarto de piso de tierra, de láminas de cartón, de ese cartón negro. Pero para mí era el paraíso, porque ahí ya no sentía yo lo que estaba sintiendo ahí con mi mamá, no ahí en mi pueblo. Mi hermana, una mujer mayor que yo, 12 años mayor, de 22 años, que muy neurótica mi hermana, me golpeaba, de hecho tengo muchas cicatrices todavía de sus golpes, pero todo eso no era comparado al horror que yo estaba viviendo allá en mi pueblo. Entonces yo prefería estar ahí con mi hermana. Me tuve que hacer adulta, ahí yo empecé a tratar de agradar. Entre más me golpeaba, yo buscaba la forma de agradarla para que no me golpeara, pero pues siempre encontraba ella un pretexto para, ya sea porque tenía enojada, porque no compré lo que ella me pedía, pero yo trataba, yo me esforzaba y por mucho tiempo yo comentaba eso, incluso en los grupos con los psicólogos, platicaba mis actividades de niña, porque yo estaba segura que yo había sido una niña muy desarrollada a mi edad, con mucha capacidad de discernimiento y sobre todo para solucionar problemas pues desde la casa. Yo le solucionaba yo a mi hermana problemas, hasta que un día al platicar con un psicólogo, cuando yo empecé a estudiar y que tenemos que estar en terapia pues nosotros, y le platiqué eso porque yo esperaba que me pusiera mi estrella, que me dijera, oye, pero si desde niña eras inteligente, ¿qué te pasó? O sea, pues le solucionabas los problemas a tu hermana. A tus 10 años no cualquier niña hace eso. A los 10 años los niños andan jugando, andan haciendo otras cosas, y en cambio tú estabas tratando o actuando ya como una adulta. Y no, el pinche psicólogo no me dijo eso, sino me dijo, o sea que desde niña has sido una niña desobediente. ¿Desobediente? Pero si yo estoy platicando que como que fui precoz para que mi hermana me aceptara, para que mi hermana no me maltratara. Al contrario, hice más de lo que tenía yo que hacer. O sea, ¿cómo que fui desobediente? Dijo, sí, fuiste desobediente. Y es más, sobre eso vamos a trabajar de hoy en adelante. Y no, pues sí me ofendió, ¿no? Me ofendió terriblemente, y ya no le seguí contando. Él me siguió hablando, explicando, y yo dije, no, que ya cabe la hora, ya me quiero ir. Por fin terminó la hora de sesión y me dijo, nos vemos el próximo lunes. Y yo pensé, la chingada, mi madre, yo no regreso con este pendejo que
que yo era una desobediente, porque en ningún momento le hablé que yo había desobedecido. Al contrario, yo me anticipaba a los deseos de mi hermana, le adivinaba su pensamiento. Y así es que no sé por qué me dijo eso. Pero pues dicen que siembran la semilla. Como a la semana, a los 15 días, un día se abrió mi mente y dije, tenía razón el psicólogo, tuvo razón, nada más que tal vez no supo expresármelo, o él esperaba que yo lo procesara, pero tuvo razón. ¿Por qué? Porque a mis 10 años yo no tenía por qué estar rescatando una pinche chamaca neurótica, agresiva, frustrada, trastornada. Yo no tenía por qué solucionarle su vida, yo no tenía por qué estarle arreglando su casa, no tenía por qué estarle diciendo, pues mira, ¿qué te parece si le haces de esta y de esta forma? No tenía por qué estarle poniendo los botones a su uniforme, porque ella era enfermera, ya está jubilada. Cuando veía yo sus uniformes y veía si le faltaba un botón y se lo cosía, o si estaba flojito, se lo reforzaba para que no se le cayera, o luego le ayudaba yo incluso a planchárselos. Me costaba trabajo, pero se los planchaba, y sí, nunca me dijo, ay, gracias, qué bonito, pero se los ponía, y con solo que se los ponía decía, ay, sí le gustó. O luego procuraba con el dinero que me dejaba para que fuera yo a comprar la leche o el pan, procuraba administrar ese dinero y compraba yo algo más que fuera nada más leche y pan, pero siempre yo esperaba que me dijera, ay, qué bonita, ay, qué gracias, hermanita, mira qué bien me hiciste, pero jamás lo hizo. Entonces me olvidé de vivir, me olvidé de jugar, me olvidé de mi niñez para dedicarme a agradar a una mujer neurótica. Entonces entendí lo que me dijo el psicólogo, lo entendí, dije, sí es cierto, me olvidé de vivir para agradarle a esta persona. Ella jamás me dijo, y cóseme mi ropa, y plánchame mi uniforme, o prívate de esto para que compres algo que haga falta en la casa, nunca, y jamás lo agradeció tampoco. Y entonces entendí, pero como ya habían pasado 2 meses, pues ya no fui con el psicólogo porque me dio vergüenza, ¿no? Como iba, y fíjese el psicólogo que me di cuenta que tenía usted razón, porque para esto pues me ha caracterizado mucho la soberbia, ¿no? Y la soberbia me dice que mi madre, yo no debo demostrar que soy pendeja, que aunque yo me haya sentido así, pues no, jamás eso. Y ya no regresé. Y el caso es que no, pues no son pendejos. En su casita. Y total que bueno, esa vida que yo llevé ahí con mi hermana me llevó a tal grado que desarrollé un trastorno psiquiátrico. Me fueron a traer porque sí, ya estaba yo muy mal, y duré 2 años con una OIC que se llama neurosis de angustia, pero ningún doctor sabía qué tenía, y me iban con uno y con otro y me hacían exámenes y me hacían radiografías y de sangre y me hacían preguntas y no sabía que me decían los doctores, es que no tiene nada. Y entre más decían que no tenía nada, yo más me angustiaba porque decía, es que no me van a descubrir mi problema. Mis papás sí gastaron mucho dinero. Lo único que a mí me aliviaba era estar cerca de mi mamá. Era lo único que yo tenía que estar cerca y agarrada de su falda. Los primeros meses y el primer año pues me aguantó y me llevaba a donde ella quería llevarme, pero un día se hartó y me empezó a golpear para que yo obedeciera, y me golpeaba así de romperme la cuchara de madera en mi cabeza o en mi espalda,
y se iba, pero aún así yo corría atrás de ella. O sea, no me importaba que me pegara, o sea, no importa, pégame, hazme lo que quieras, pero yo tengo que estar contigo, porque es más horrible esa sensación que siento, esa sensación de muerte que siento. Y entonces llegó un tiempo en que ella se empezó a como angustiar de lo que vivíamos ella y yo. Entonces un día me abrazó y me dijo: ay, hijita, ¿por qué no me obedeces? Cuando yo te diga quédate, quédate. Yo siento feo de pegarte, ya no quiero pegarte. Y pronuncié las palabras que después le dije a mis maridos golpeadores, y le dije: no importa que me pegues, pero no me dejes. Esas palabras encierran un chingo de dolor, un chingo de sufrimiento. La gente que no lo ha vivido, la gente que no lo ha experimentado, pues hasta se le hace un chiste, ¿no? Ah, sí, que tú eres de esas viejas que dicen, primero comemos o primero me pegas. Ah, tú eres de esas pinches viejas que dicen, pégame pero no me dejes. Si supieras, hijo de tu puta madre, lo que se siente, lo que siente la mujer que pronuncia esas palabras, todo el dolor que hay atrás de esas palabras, que es tan fuerte y tan terrible, tan horrorosa, el solo imaginar que te van a abandonar, que estás dispuesta a todo con tal de que no te dejen. O sea, no importa, ponme el cuerno, engáñame, golpéame, insúltame, no me des gasto, pero por favor no me dejes. O sea, no me dejes. Y bueno, esas palabras se las pronuncié primero a mi mamá. Por favor, no me dejes. No me importa que me pegues. Ay, hija, pero ¿por qué dices eso? Si yo siento feo, no me importa, no sientas feo. Y me dijo: pero ¿por qué no quieres que te deje? Es que yo siento que cuando tú te vas, yo siento que me voy a morir. Siento que me voy a morir, que no sé, como que la tierra se va a abrir y me voy a hundir, o como que como que mi corazón se va a salir de mi pecho, que de pronto el mundo se va a oscurecer, que de pronto voy a andar perdida en el espacio. No sé, pero es algo muy horrible que yo siento. Y entonces mi mamá empezó a sentir como lástima de mí, o empezó a sentir ternura, no sé, y entonces me empezó a llevar a todos lados. Y dejaba a mis hermanas menores, pero a mí me llevaba, y me llevaba. Y ahí iba yo ahí iba atrás. En eso, como a mis 12 años, no sé por qué razón, perdí mis dientes de enfrente, me dio caries, se me cayeron. No comía yo, no podía dormir, en la noche me daba esos ataques de ansiedad, empezaba a sentir que me moría, no sé, eran cosas muy horribles, y le hablaba a mi mamá, y entonces iba mi mamá, me abrazaba, me acariciaba mi cabello, y ya se me pasaba mi trastorno. Y así pasó, cumplí 13 años y yo seguía sintiendo eso, pero un día descubrí que cuando me entraba ese ataque de ansiedad, empezaba yo a tomar agua, traguitos, así, y en una casilla hasta compraba las botellitas, o conseguía yo botellitas, y entonces tomaba así un traguito, y se me iba calmando. Entonces lo que hice fue que al salir de la casa, siempre cargaba yo mi botellita de agua, y apenas empezaba yo a sentir que la taquicardia, y rápido le tomaba el traguito de agua, y no dejaba la botella hasta que se me quitaba. Y entonces me empezaron a hacer burla, porque a todos lados yo llevaba mi botella de agua, y me empezaban a hacer burla: mira la chimuela, siempre anda como con su biberón. Porque para esto me pusieron apodos. Cuando te ponen apodos, qué terrible sientes cuando tú quieres pertenecer, cuando tú quieres que te acepten,
meten cuando tú quieres formar parte pues del rebaño humano, y en lugar te ponen apodos, se burlan, te insultan, te hacen menos, pues sí sientes pues más horrible, ¿no? Entonces mira, ahora la chimuela anda con su biberón para todos lados, ¿ya vieron? Y yo así como que, ay, yo sentía más así como un rechazo más horrible, ¿no? Me sentía yo como el jorobado de París, ¿cómo se llama ese señor que seguro está muy feo, ¿no? O ese que el hombre elefante que decía, no soy un animal, soy un ser humano. Pero yo sí anhelaba tener amigas, anhelaba tener un novio, pero decía, pero ¿quién me va a querer? O sea, ¿quién me va a querer así como estoy? Y bueno, entonces un día que mi mamá, pues la verdad sí la harté, me golpeó mucho porque ella no sé a dónde iba a ir y yo no la dejaba ir, me golpeó mucho. Mi hermana, la que me había golpeado de niña, me agarró y me llevó al hospital infantil y me dijo, vamos, a ver, vamos, y ya, y le digo, espérate, voy por mi botella de agua, ya, deja esa pinche botella, no, déjame, y agarro, ya voy por mi botella y ahí nos vamos. Entonces llegamos y mi hermana llorando, porque yo creo que yo ya les había provocado mucho estrés a todos, llorando le empezó a relatar al médico, no sabemos qué le pasa, no sabemos qué tiene, y luego mire, siempre anda con una botella de agua. Y esa fue la clave para que el doctor me mandara a salud mental, porque dijo, es que como ella no superó la etapa oral y su mamá seguramente le quitó el pecho antes y pues tiene una regresión y por eso carga la botella de agua, pues la vamos a mandar a salud mental. Y yo dije, no, es que mi problema no es la botella de agua. Pero ya no dije nada, me llevaron a salud mental, me atendió a un psiquiatra y este psiquiatra me dio tratamiento para, hoy cuando reviso para qué es ese medicamento que me dieron, dice ahí que es para enfermos de esquizofrenia. Y dije, ay, ¿a poco era yo esquizofrénica de niño? ¿Por qué me dieron ese medicamento? Total que ese medicamento me mantenía dormida, totalmente dormida. Y así en sueños yo veía que se burlaban de mí, veía cómo se me ponían apodos, pero yo estaba como adormecida con el medicamento. Y hasta que un día pues ya me retiraron el medicamento. Yo tenía entonces 17 años, pero me mandaron a la escuela, me mandaban y entonces yo decía que yo era introvertida o callada porque no tenía dientes y porque estaba complejada, según yo, ¿no? Y porque se burlaban de mí. Entonces un día le digo a mi hermana que me llevara al dentista, a una de mis hermanas. Me dijo, sí, me pagó el dentista, me pusieron los dientes y yo estaba feliz porque dije, yo ahora sí voy a reírme hasta que me canse, voy a platicar, voy a tener amigos. Y sucede que me di cuenta que no me podía reír, que no podía hablar, que intentaba reírme y solo me salía una mueca. Y entonces me deprimí tanto que me puse a llorar. Nunca pensé en matarme ni nada de eso, pero yo sentía que de plano yo no encajaba en el mundo, que de plano todo el mundo era feliz menos yo, que yo había sido un error de la vida, un error del destino y que pues no sé ni por qué vegetaba, ¿no?, en este mundo. Y un día mi hermana, la que me había pagado el dentista, hizo su cumpleaños y tenía ya sus amigos, estaban brindando, tomaron cubas y yo estaba por ahí. Cuando todos se fueron, mi hermana se quedó sola y me quedó viendo. Y pienso ahora, no sé por qué lo hizo, pero pienso que ella me hizo beber un trago para ver si así yo cambiaba, ¿no? Yo creo que quería verme, a ver qué reacción tenía yo con el alcohol. Y me dijo, ¿quieres una cuba? Y le dije, sí. Y entonces preparó una botella, le echó Bacardí, no sé qué cosa era, Bacardí, refresco, unos hielitos y me dijo, ten. Y entonces lo agarré,
vez que probé el alcohol y me supo espantosísimo, y para que no me supiera tan feo me lo tomé de un trago, así me lo tomé y me dijo, espérate, despacio, eso se toma despacio, no así. Cuando me lo tomé, lo primero que sentí así como que se enderezó mi espalda y así como que de pronto se aflojaron mis músculos y dijo, bueno, ya, vamos, ayúdame a lavar mi ropa. Y entonces ya estaba yo acompañando a lavar y me dijo, lleva a tender esto allá. El tendedero estaba enfrente del comedor donde estaban las botellas. Y entonces tendí la ropa, vi la botella y dije, ¿y si me preparo otra igual como ella me la dio? Y pensándolo y haciéndolo, y me preparé la otra, y me preparé como 3, 4. Total que me emborraché. Me emborraché, empecé a hablar de más, empecé a reírme, empecé a contar chistes. De pronto, ese mundo tan tenebroso en el que yo vivía, de pronto se convirtió en un mundo de alegría, de gozo, de felicidad. Podía yo hablar, podía yo reír, abracé a mi hermana, le dije que la quería mucho, y luego en eso entró mi hermano y dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? No sé, yo nomás le di una, no sé qué le pasó. Y yo pues ni modo que les dijera, y no, pues hay que darle algo, ¿cómo va a estar así? Pues ahí prepárale café. Y yo, no, así estoy bien, no me den nada. Yo no quería salir de ese estado, yo no quería regresar a ese infierno de soledad, ese infierno de incertidumbre, a ese de que no puedes hablar, quieres hablar y no te atreves a hablar porque ves caras duras, caras de rechazo, caras de así de que apestas, quítate. En cambio con el alcohol pues te vale madre, no importa si te rechazan, tú eres feliz porque ya estás en tu propio mundo. Y les digo, no quiero café. Y entonces llega mi otro hermano y pues rápido mi hermana y mi cuñado, pues no, vamos a sacarla, y me sacaron por la ventana. Yo sentí como que flotaba, que volaba, salí por la ventana, iba yo en la calle y le sonreía a los muchachos que pasaban y me sonreían también. Yo, ay, no soy tan fea, sí me responden a mi sonrisa, sí soy agradable, no, hombre, para mí. Y en ese momento dije, de hoy en adelante, todos los días me voy a tomar 3 cubas para poder funcionar y para poder integrarme. No pensé dónde iba yo a comprarla ni nada, pues no tenía dinero. Y total que llegamos a una casa, la casa de la suegra de mi hermana, estaban en una fiesta, estaban cantando, y entonces dice, bueno, y ya me dijeron, mira, por favor te metes derechito al cuarto, te duermes, no hables, por favor, no vayas a hablar con nadie. No, yo sí, no te preocupes, lo que tú me digas, hermanita, si no, yo te quiero mucho y yo te voy a obedecer siempre. Pero entrando me senté en la sala, y entonces dijeron, bueno, alguien más que quiera cantar, que quiera bailar, que quiera hacer algo, y pues yo levanté mi mano. Y todos me voltearon a ver porque pues ella era una apocada, ella era un cero a la izquierda, ¿no? Y entonces volteé a la suegra de mi hermana. Dinos con qué vas a participar. No, pues yo les voy a declamar el brindis del bohemio, porque en mis soledades a mí me gustaba mucho leer, y leía yo los poemas y me los aprendí, y me puse a declamarles el brindis del bohemio. Y así, ¿no? Por mi madre, bohemios. Así van ese poema. Y todos me aplaudieron. ¡Ay, qué padre! ¡Vaya, hasta que dio una! ¡Qué bueno! Sí, ya que estás despertando. Nadie se dio cuenta que era el alcohol que me había liberado. Después los padrinos de AA dicen, la sobriedad es cuando logras hacer eso que solo hacías con el alcohol. Esa es la verdadera sobriedad, porque el alcohol sí te desinhibe, te libera, pero un día te cobra, dice el primer paso, ¿no? Dice,
el acreedor que no perdona, un día te va a cobrar. Claro que esa primera vez pues fue hermosa esa sensación. Y no, pues al otro día pues, estaba yo igual. Volví a mi mundo, volví a ese mundo tan terrible. El caso es que yo conozco al primero que iba a ser mi novio y mi esposo después. Es largo de relatarles cómo lo conocí, cómo se dio el encuentro, pero lo que sí les puedo decir, éramos novios y yo era feliz porque por primera vez alguien me había aceptado. Y alguien que me gustaba, claro. Y con él empezamos a salir y un día me acompaña a la escuela y ahí en la escuela me saluda un ex compañero. Entonces cuando me saludó este muchacho, mi novio, pues me volteó un chingadazo aquí en mi cara, me volteó. Eso sí, cuando niña yo acepté golpes de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, pero siempre en mi mente era, jamás a mí un hombre me va a golpear, jamás voy a tolerar eso, nunca un hombre me va a golpear, porque yo oía los relatos de mi abuela, oía los de mi bisabuela, oía los relatos de mi mamá, de mis tías, que habían sido mujeres muy golpeadas, y entonces en mi mente era, a mí jamás me van a golpear, nunca, jamás. Entonces cuando este muchacho me da un chingadazo en mi cara, dije, no, es lo único que jamás voy a soportar. Ahorita que salgamos le voy a decir adiós. No le digo ahorita aquí adentro de la escuela porque me va a armar un shock, pero allá afuera le voy a decir adiós. Entonces salimos. Y con mi último rasgo de cordura, volteé a verlo para decirle, ¿sabes qué? Que no, así no. Pero cuando lo volteo a ver, estaba llorando. Digo, no las lágrimas así de como canicas. Y me dijo, perdóname, por favor, perdóname. No sé qué me pasó, no sé. Cuando vi que ese joven puso sus asquerosas manos sobre tus hermosas manitas, se me nubló mi vista, porque nunca te lo he dicho, pero para mí tú eres lo más maravilloso que me ha sucedido en la vida. Entonces, imagínense un ser despreciado por la sociedad, rechazado por su familia, maltratado por los seres que decían amarla, etiquetada con sobrenombres, con burlas, con desprecios, y de repente encuentras un cabrón que te dice que tú eres lo más valioso y que nunca se va a ir de ti y que ahí va a estar en los momentos que tú lo necesites. Pues la verdad es que cuando empecé a oír eso, la verdad es que me embriagué, y eso le sucede a la mujer que es adicta a un hombre. Me embriagué, me olvidé del golpe, lo pasé a segundo término y solo escuchaba eso, ¿no? Que él me decía. Y ahora en sobriedad, si alguien, pienso, ¿no? Que yo me regresara a ese tiempo y me dijera lo mismo, a lo mejor le hubiera dicho, bueno, mira, pinche hijo de tu puta madre, maricón, si de veras sientes que ese pendejo me ofendió, ¿por qué no le rompiste su madre a él? O sea, ¿por qué a mí, no? Y pues sí, son relatos que se parecen mucho a lo que vive uno en una infancia, es muy parecido, sí. ¿Cuántas veces mi madre me regañó a mí porque mi papá me abrazaba? Y decía que porque, pues, ¿qué tal que si mi papá me violaba, ¿no? Entonces, no digas que te abrazo y que papá, y no vayas. Y como, pues es que mi papá me abrazaba
hay ni modo, se le quítate, ¿no? Y entonces me empezaba a regañar mi mamá y a decirme, sí, pero bien que te gusta, seguramente que tú también quieres, ¿no? Capaz que él te baja los calzones y tú vas a decir que sí, porque se ve que eres una chamaca. O sea, entonces yo ahí empecé a gestarse aquí en mi mente, pues que si ellos se portan mal es porque tú lo estás provocando. Entonces que en lugar de reclamarle a ellos, pues hay que reclamarle a la personita, en este caso a mí. Pero como me decían que yo era lo más importante y todo, entonces me olvidé. Y esa osadía o ese acto de mal juicio lo pagué con 7 años de golpes, abusos, abandono, desamor, infidelidad, abortos, pero yo ahí estaba porque no podía dejarlo, no sabía cómo dejarlo. Mucha gente pretendió ayudarme, mucha gente me tendió la mano, pero yo no quería. No quería, no. Dicen los psiquiatras que una mujer sometida, ya sea por violencia física o violencia emocional, pierde su capacidad de razonar, vamos, como el borracho que no entiende si está borracho. Necesita estar sobrio para que poco a poco se le empiece a infiltrar el programa. Bueno, una persona sometida a violencia, ya sea física o emocional, igual se paraliza mentalmente y ya no puede razonar ni accionar, así que necesita venir a sentarse a una junta y aplastarse, decía el psiquiatra, hasta que sus nalgas se hagan de mandril, y tal vez entonces poco a poco empiece a despertar. Solo que las personas que llegan a los grupos quieren una solución rápida, así como, pues, quiero estar bien ya, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? No, pues yo tengo 4 años, yo 5 años, no, mi madre, y se van, porque ellas quieren algo rápido, y no es posible. No es posible porque pues nuestra mente ya no razona. Y entonces eso me pasó a mí. Y yo, aunque me trataban de ayudar, yo no podía hacerlo. Hasta que pues 7 años después, gracias al poder superior, hoy lo sé, salí de esa relación, se terminó, encontré un trabajo, bueno, me ayudaron a entrar a trabajar al sector salud. Fue toda una odisea, un regalo maravilloso del poder superior. Ya traje a mis hijos, empecé a trabajar, renté un cuarto, pero de pronto me di cuenta que yo me sentía muy triste. Y estoy triste, ¿por qué estoy triste? Tengo a mis hijos, mi trabajo, más o menos ahí funciono, ¿por qué me siento así? Y entonces dije, ya sé por qué me siento así. Es que lo que me hace falta es un hombre, un novio, necesito una pareja. O sea, no andar de hombre en hombre, porque luego se entiende como que adictas son hombres que uno anda de hombre en hombre, ¿no? Y que si este no me quiere rápido, me encuentro al que sea, pero ya quiero tener otro. No, es que uno desea que un hombre la quiera a uno, que nos cuide, que nos protejan, que nos proporcionen, porque pues eso es la labor de ellos, ¿no? De cuidarnos, de rescatarnos, de solucionarnos. Y entonces dije, eso me falta. Pero ya no quiero a un borracho, porque ese hombre que yo tenía era un borracho y me maltrataba. Entonces hoy quiero un hombre sobrio, un hombre que no esté pues así. Y entonces por eso fui a Neuróticos Anónimos y de ahí al AA, que por ahí empecé a relatarles, ¿no? Y entonces me caso con este AA y yo pues me sentía en la luna, porque tengo un hombre sobrio, padrino, que está en recuperación. Pues ya tengo todo, tengo a mis hijitos, mi trabajo, mi marido, ya mi vida está resuelta. Pero no sabía pues mis características, mi enfermedad. Y entonces yo en cuanto empezaba a verlo como enojado,
bien, David? No, estoy bien, quítate, no me molestes. Pero si quieres te preparo un agua de limón o algo. O sea, yo estaba ahí como de encimosa, pero lo que trataba era de demostrarle que yo lo quería, que yo lo amaba, que yo iba a estar ahí para él siempre. Y ya me metí, dije, mejor voy a preparar la comida y ahorita que ya esté caliente, ya lo llamo. Entonces calenté la comida, salí y lo agarré de la mano así de su brazo y le dije, vente, vamos a comer. Entonces jaloneó, se metió y puso un disco, no me acuerdo quién canta, puso un disco, puso una melodía que dice, en un rato más yo voy a partir. No sé si alguno de ustedes ha vivido el horror de la amenaza de abandono. Los que no tienen ese trastorno o ese golpe emocional, o como lo llaman así muy poéticamente, la herida de abandono, que no la tiene, dice, a la chingada, como quiera. Pero quien tiene el trastorno de dependencia emocional, esa frase, eso que él hizo, me llevó al momento cuando tenía yo que agarrarme de mi mamá para que no se fuera. Y la pinche canción, pues sí, está cabrona, ¿no? Así de, en un rato más voy a partir para que valores y sigue así. Y entonces entré en ansiedad, me trastorné, sentí que yo iba a llorar, que mi corazón se iba a salir de mi pecho, y entonces lo agarré de la mano para llevarlo a la mesa para que comiéramos. Y entonces me dio un chingadazo en mi cara que me mandó al suelo y se fue. Y yo ahí en el piso dije, no, esto no está pasando, no puede ser que me haya golpeado, no puede ser, pero me empecé a sentir culpable de lo que él me había hecho. Me levanté, recogí mis cosas y dije, ahorita que regrese, le voy a decir que pues si yo hice algo malo, que me perdone, que yo pues no me di cuenta. O sea, voy a tratar de, dice el 9º paso, de reparar mi daño. Pero no, se hizo de noche, yo daba de vueltas en la cama. Qué horrible es la obsesión porque tu hombre o tu mujer regrese. No sé, es algo, quisieras que el mundo se detuviera, que explotara, pero que suceda algo para no sentir eso que estás sintiendo. Y cada motor que se detenía en la puerta, yo decía, ya regresó, ya llegó, pero después el motor arrancaba y decía, no es. Me abría la ventana y me asomaba y la calle vacía, solitaria, y empezaba yo a decir, es que tiene que regresar, no pudo haberse ido, pero mañana muy temprano voy a ir a buscar, ya cuando fueron las 4 de la mañana y yo sin dormir. Y mis hijos, si me preguntan, oye, tus hijos, no sé dónde estaban, no sé si les di de cenar, no sé si estaban conmigo, no me acuerdo de ellos. Entonces que al otro día a las 6 de la mañana me paré y me fui a buscarlo donde yo pensaba que podía estar, en la casa de su hermano. Y sí llegué, estaba acostado, me senté en el piso y recargué mis manos sobre su cama y le dije, por favor regresa. Y le empecé a rogar, le empecé a suplicar que regresara. Por favor, es que mira, que sí. Me dijo, no sé. Yo soy un hombre golpeador de mujeres. Yo creí que se me había quitado, pero ya vi que no. Y yo no puedo vivir con una mujer golpeándola. Ya no. Así es que no voy a regresar. No, mira, yo te voy a ayudar para que te cures de eso. Yo voy a hacer que cambies. Por
por favor. Y no, que no. Total, que lo convencí y me dijo, está bien, vete, al rato regreso. Ya, pues ya me regresé. Y todo el día ahí estaba, sí, ahí va a regresar. Pero pues dieron las 8, las 9 de la noche, las 10 de la noche y no regresaba, mis bucles se desbarataron, mi maquillaje se me desbarató, se me corrió por las lágrimas, mis flores se marchitaron, la comida se secó. Y dije, si amanece y no regresó, me voy a ir a su casa, ahí donde está, y no me voy a salir, me voy a quedar ahí, me voy a aferrar a él como las garrapatas y no me voy a salir, aunque me corra, aunque me mate, que me haga lo que quiera, pero no me voy a ir, me voy a quedar. Y con ese pensamiento me tranquilizaba. Pero cada que veía que el reloj avanzaba y decía, no regresa, no regresa. No, yo sentía que me moría. Y total, como a las 12 de la noche, a la 1, escuché un motor, porque él iba al dobleaje. Escuché un motor y se detuvo un rato largo el motor y dije, ah, sí, él está ahí con su padrino. Ah, sí, ahorita va a entrar. Ah, y empecé a tranquilizarme. En eso oí la cerradura, la llave. No sé, se siente así como cuando te echas un trago y la vida regresa a tu cuerpo. Así sentí cuando oí la cerradura, dije, sí regresó. Entró, me hice la dormida para no manifestar. Me hice la dormida, vi que entró, se quitó su ropa, se puso su pijama, se cepilló sus dientes, fue, alzó la cobija, se acostó y se dio la vuelta. Y yo, ya, no importa, o sea, yo no me fijé que no me habló, no me saludó, ya llegué, mi amor, perdóname. No, llegó y se acostó. Pero para mí eso fue suficiente, el puro bulto fue suficiente. Y así continuó, me golpeó muchas veces, me rompió mi cara, me dejó moretones, me agarró una vez, me azotó en la pared. Y mis hijos chiquitos de 6 años y 4 años lloraban, le decían, no le pegues a mi mamá, no le pegues a mi mamá y alrededor. Y lo peor, pues yo regresaba con él. Alguna vez me golpeó tanto que él mismo se espantó y mandó a una de sus madrinas a visitarme. Y yo no le abrí, yo nomás oí. Y le dije, no te puedo abrir. Ábreme, por favor. No, porque yo imaginaba que él la mandó. Y ahí estaban mis hijos. Le venía diciendo a mis compañeras que uno de mis hijos, el mediano fue el que me ayudó a formar esta asociación y esta literatura, porque él me veía, bueno, los dos, y luego cuando nació el hijo que tuve con él, pues los 3, y me veían y se angustiaban. Nunca imaginé, y muchas mujeres que viven este tipo de relación, no imaginan el dolor que causamos a los hijos, a los padres, a los hermanos, la impotencia que sienten porque no saben cómo ayudarnos. Los llevan al grupo, los llevan al psicólogo, los llevan al 4º y 5º paso, los llevan a la ayahuasca, los llevan, y ni madres, no podemos salir adelante porque necesitamos algo más que una simple escritura de 3 días. Necesitamos algo más que venir un día a la semana al grupo o un día al mes. Necesitamos
me dijo, porque cuando él se iba, yo le rogaba, le suplicaba, le decía, por favor, no te vayas, mira, vamos, mira, yo voy a hacer esto, dime qué quieres que yo haga, estoy dispuesta, dime qué hago, pero por favor no te vayas. Y un día me dijo, oye Celia, ¿por qué no quieres que me vaya? Y le dije, pues no sé, es que yo no quiero que te vayas. ¿Pero por qué? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes que si yo me voy? Y le dije las mismas palabras que yo un día le dije a mi madre. Le dije, es que si tú te vas, yo siento que me voy a morir. Dijo, pero Celia, es que yo soy un hombre golpeador. Y le dije, no me importa. No me importa si me pegas, pero por favor no te vayas. Y no se fue. Y entonces yo llegué, les digo, al grado de ya trastornar mi mente. Yo iba al psiquiatra, al psiquiatra, nunca fui al psicólogo. Me daban medicamentos, iba yo a las diferentes iglesias, acudía a diferentes grupos, ya no iba a AA porque me daba vergüenza. Fui a otras comunidades, fui a la brujería. ¿Cómo practiqué la brujería blanca según las brujas? Y me hacían trabajos para que él cambiara, para que él regresara, y yo ahí al pendiente de ver su cambio y no. Y luego un día le dije, es que a lo mejor él se va a ir, y me dijeron, te vamos a dar una brujería para que nunca se vaya con nadie, y si se va, no le funcione aquello. Y entonces me dijeron que comprara un chile cuaresmeño y que lo enterrara en una maceta, y que con eso y pues ya hice eso, ¿no? Hice muchas cosas, pero pues nada de eso funcionó hasta que enfermé gravemente y el psiquiatra me dijo, la vamos porque para esto él ya se había ido, y la vamos a recluir en un psiquiátrico y ahí la van a ayudar. Y yo dije, sí, estaba yo dispuesta a ir, pero pues dicen que Dios teje los hilos, Dios te va preparando. Hoy sé que todo eso que viví era necesario para un día poder pasar el mensaje a las mujeres que lo están viviendo y que no tienen el valor de salir adelante, que no tienen el valor de aplicar un programa de recuperación a la obsesión de un ser humano, de un hombre, que no tienen la capacidad de romper las cadenas mentales que las une a un ser humano, y que yo tuve que vivirlo. Yo viví el síndrome de abstinencia de él porque fue larga esta historia, pero un día me decidí obedecer, un día me decidí y dije no a esa relación, pero empecé a morir, y sí me aguanté, me abstuve de no buscarlo, de no hablarle por teléfono, de no mandarle mensaje, de no aparecerme en su trabajo, de no preguntar por él. O sea, viví lo que nos pide el programa, la abstinencia absoluta, la abstinencia total. Y entonces un día que sentí que me iba a morir totalmente, bajé de peso, me enfermé, me manché de mi cara, mi cabello se puso blanco y me enfermé. Mis hijos deambulaban por ahí, me ofrecían de comer, yo les decía no quiero, quítense, váyanse. Renegaba de ellos porque decía, si estos no estuvieran yo me suicidaría, porque muchas veces pensé en suicidarme. No lo hice pensando en qué iban a hacer mis hijos, y renegué de ser madre, le reclamaba yo a Dios, ¿por qué permitiste que yo tuviera hijos si yo no sé ser madre? A mí no me importan mis hijos, no me importa si comen, si duermen, si hacen tarea.
A mí no me importa. Lo único que me importa es que ese hombre esté conmigo, que no me deje, que no se vaya. Y entonces decía, si ellos no estuvieran, yo me mataría. Alguna vez pasó por mi cabeza, y si los mato primero y luego yo, pero decía yo, no, ¿y qué tal si yo no me muero? Toda la vida voy a tener la culpa de haberlos matado, no, mejor no los mato. Y así estaba en mi cabeza. Y entonces un día después de días y días de insomnio, de angustia, ya no trabajaba bien, mis compañeras hacían mi trabajo, aplicaban las vacunas, hacían los servicios pues que me tocaban a mí, y a mí me decían, Celia, vete a dormir a un consultorio, vete a que no te vean los jefes, no puedes estar aquí, es más, regrésate a tu casa, nosotros checamos tu salida. Se angustiaban por mí, y yo las veía y decía, sí, pero no pasaba por mi cabeza agradecerles, ni, ay, qué bonitas, me ayudan, ¿no? Es más, yo sentía que ellas tenían como la obligación de hacerlo porque yo estaba muy enferma. Hasta que un día dije, Dios, ya no resisto más. Dios, ya no puedo, ya no sé qué hacer. No sé cómo salir de este infierno. Lo único que te ofrezco es obedecer la sugerencia que me dio el único padrino que me escuchaba, porque ya nadie me quería escuchar. El consejo que me dio mi psiquiatra y el consejo de mis amigas que me decían, déjalo. Yo dije, voy a obedecer, yo no voy a ir a buscarlo, no voy a ir a rogarle ni a hacer lo que yo hacía. Dios, pero si Él viene, no me importa grupo, hijos, familia, trabajo, nada. Si Él regresa, me voy con Él, me voy, y no me importa que me muera, porque de todas maneras me estoy muriendo. Entonces no me importa si Él regresa. Así es que en tus manos dejo la decisión a que si Él regresa o no. Y no regresó. No regresó, pero yo sentía que moría cada día. Y entonces alguien me habló de un cuarto paso, que creo fue el primer cuarto paso que llegó ahí en Ecatepec, y me llevaron. Tardaron en convencerme porque yo no quería ir. Y fui, dije, pues voy, o sea, ¿qué pierdo? Pero después de esa escritura que dicen que muy padre y todo, me voy a ir al psiquiátrico. Y fui, escribí 20 hojas y de un solo lado. Me fugué, no entendía, yo no sabía ni qué estaba haciendo ahí. Yo lo que quería era ya regresar a mi casa, a ver si ella había ido. Me tocó una madrina, hoy sé que fue la mano de Dios. Esa madrina escarbó en mi mente, me preguntó, leía un párrafo y ella me decía, a ver, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Acá y todo. Entonces me hizo que yo hablara, que yo, me acuerdo mucho cuando le dije que yo le había dicho a este hombre que si me dejaba, pues yo me podía morir y que no me importa si me pegaba. Y me dijo, ¿a quién se lo dijiste? ¿Eso a quién le dijiste? No, pues a mi mamá. Y ya de ahí se agarró. Total que mi amadrinamiento terminó a las 3 de la tarde. Ya estaban todos en el camión y yo estaba terminando mi amadrinamiento después que nomás escribí 20 hojas. Ya nos subimos al camión. Fue una liberación grande, hermosa.
obsesión por ese hombre desapareció. Me sentí libre, llegué, abracé a mis hijos, les dije que eran mi adoración, los invité a cenar. Bueno, yo andaba como esa vez que me había tomado las cubas. Y a la semana regresó mi exmarido y me dijo, lo estuve pensando mucho, todo este tiempo que no vine es porque estuve reflexionando, pero quiero regresar contigo, quiero hacerme cargo de tus hijos, me quiero casar contigo, vamos a comprar una casa, la voy a amueblar y pues vamos pues ya tomar en serio esta relación, que nuestro hijo no viva, no esté solo. Y le dije, jamás pensé que un día iba yo a poder decirle no. Y me acuerdo que el padrino ese que me escuchaba me dijo, el día que tú le digas no a tu más grande obsesión ese día vas a poder decirle no a todo aquello que te hace daño. Y yo decía, nunca voy a poder decirle no, jamás voy a poder decirle no. Pero esa vez que regresó y me dijo que regresáramos, le dije, no, Ángel, ya no regreso contigo. ¿Pero por qué? Que mira, le dije, no, ya no. Pero si tú me querías mucho, le dije, sí, pero hoy sé que tú y yo no somos compatibles y que además yo fingí una personalidad que no la tengo. Yo no soy sumisa, yo no soy abnegada, a mí no me gusta la violencia, no me gusta que me maltraten. Pero ¿sabes por qué lo aceptaba? Porque tenía miedo a que te fueras. Pero ¿qué crees? Hoy ya no tengo miedo al abandono. Hoy no tengo miedo a quedarme sola. Y me dijo, ¿y por qué? ¿Cómo le hiciste o por qué? Dije, no sé, me llevaron a un lugar donde yo fui a escribir y una madrina muy maravillosa, muy hermosa me ayudó y logré romper esa obsesión, porque hoy sé que es una obsesión y no regreso. Y me estuvo insistiendo mucho tiempo y le dije que no, que ya no. Por cierto, él falleció en septiembre del año pasado. Y me sentí, y bueno, aparentemente pues hasta ahí hubiese terminado todo, ¿no? Pues ya me liberé, ya estoy bien, pero yo no sabía que mi personalidad es adicta, soy compulsiva. Y entonces pues pasó y después me volví a obsesionar con otro. Y después me volví a obsesionar con otro y entonces me di cuenta que yo necesitaba algo más que dejar a mi marido, algo más que dejar de estar buscando hombres. Yo creía, bueno, pues es que hasta que encuentre el hombre perfecto, ese día pues voy a dejar de sufrir, pero me di cuenta que no, que yo necesitaba un programa de rehabilitación para mí y fue cuando empecé a buscarlo. Para esto, pues les decía yo al principio, tenemos que estudiar mucho, investigar mucho. Nosotras no solo estamos trabajando con la obsesión hacia un hombre, nosotras tenemos que trabajar con siglos de tradiciones, de cultura, de moral, porque desde niñas algunas nos enseñan a que debemos portarnos de tal y tal manera. Nos enseñan algunas que el hombre es el proveedor, que el hombre es el que cuida, el que rescata, y entonces te haces toda inhabilitada esperando que el hombre te resuelva todo. O si no, te pasas al lado contrario, donde empiezas a ser tú y a minimizar o a mirar menos a los hombres. El chiste es que siempre está uno en esa lucha. Y de ahí, pues luego elaborar un programa de 12 pasos. Primero hicimos, bueno, pues alcohol, obsesión, alcohólico, adicto. Y así lo hicimos, pero vimos que no era suficiente, que había que estudiar más a fondo ese programa para poder aplicarlo en nuestra vida. Tuvimos que buscar
de llevar los 12 pasos al pie de la letra, no estar inventando cosas, no estar inventando que a ver, háblame de tu niñez, sino que teníamos que primero tratar la obsesión que tenemos, la obsesión hacia un ser humano. Tenemos que hacer conciencia de que tenemos una enfermedad, y entonces ahora vamos a analizar hasta dónde te llevó esa enfermedad, hasta dónde llegaste. El psicólogo que nos está ayudando, que nos está orientando, dice que nosotras, antes de ir hasta un cuarto paso, que nosotras tenemos que escribir un primer paso donde hablemos de nuestra vida ingobernable, de que hablemos de hasta dónde hemos llegado por esa obsesión, que escribamos pues toda esa, así como ahorita relaté mi historia, que así podamos hacerle, y después, pues bueno, después en un segundo paso empezar a investigar qué es para nosotros un poder superior, por qué es necesario en nuestra vida, qué tipo de personas, qué tipo de dioses hemos tenido y que no nos han funcionado, y luego, y en un tercer paso, ¿qué es eso? ¿Qué es el tercer paso? Porque antes para nosotros el tercer paso es, pues pongo mi vida y mi voluntad, a partir de hoy yo nada más voy a cantar alabanzas, voy a ir a la iglesia, voy a hacer mis oraciones y Dios se encarga de todo. No, eso a lo mejor para la gente normal, la gente que no tiene muchos problemas, pero para trastornadas como las mujeres que se obsesionan con un hombre, el tercer paso significa disciplina, trabajo, es un cambio de actitudes, es estar dispuesta, y la disposición es eso, es la disciplina día con día, para que un día pues pueda entrar la buena voluntad, que es la obediencia que viene de una derrota absoluta, de un cambio total, de una disposición a jamás volver a regresar a esos actos de mal juicio. El día de hoy, mi relación, muchas veces llegué a pensar, hoy tengo el esposo perfecto, hoy tengo un hombre maravilloso. No, yo tengo igual un enfermo, igual trastornado, loco, infiel, paranoico, está igual, pero mi vida ya no depende de las emociones de otra persona. Mi vida, mi estabilidad emocional ya no depende de lo que hagan otros o no hagan. Ese es problema de él. Él tiene un poder superior que un día le tomará cuentas o no sé. Y hoy me hago responsable de mi propia vida. Hoy el programa me ha enseñado a no permitir ningún tipo de abuso, pero para esto tuve que crecer emocionalmente, porque hoy entiendo por qué yo permitía todo eso, ese maltrato, porque estaba yo en una etapa de 4 años, inmadura emocionalmente. Me quedé en mi etapa oral, como bien dijo el médico ese del hospital infantil. Entonces reaccionaba como una criatura de 4 años cuando su mamá se va a la tienda y la niña entra en pánico. Entonces tuve que crecer a través de los 12 pasos, tuve que llegar a mi edad adulta para pues poder interactuar con otra persona. Y entonces, pues, mi estabilidad emocional el día de hoy, pues ya no depende, y nos llevamos bien, él en sus cosas, yo en las mías. Él incluso le gustó abrir el grupo para varones, porque nosotras, por el mismo problema que tenemos, no podemos estar en un grupo mixto. Podrían decir, ay, ¿a poco hasta el día de hoy tienes miedo? No, el día de hoy es por cuidar a mis compañeras, por solidaridad a mis compañeras, porque pues yo el día de hoy pues podría estar en un grupo de mixto y no habría problema, pero las nuevas que van llegando, que vienen con esa hambre y
esa necesidad de que un varón las cuide, pues un grupo mixto es veneno puro, es fatal para ellas. Por lo tanto, necesitan estar en grupos separados. Y entonces para eso, pues mi dependencia, como les llamamos, él pues abrió el grupo para horario de varones y ellos trabajan ahí, incluso hasta están algunos en línea y todo. Y luego compartimos, vamos nosotros a su grupo a compartir o ellos con nosotros, y cuando hacemos nuestras experiencias, entonces como ellos son poquitos, pues hacemos las experiencias iguales, ¿no? Hacemos nuestros inventarios morales, guiándonos a lo que dice el cuarto paso, haciendo la lista de los daños que hemos causado o de la forma en que hemos actuado de acuerdo a los instintos descoyuntados que tenemos. Y bueno, pues es lo que les puedo compartir. No sé si yo esperaba compartirles los 12 pasos. Le dije a Alicia, les voy a dar la clase, les voy a hablar de los trastornos y todo, pero pues Dios pone las palabras y uno habla de todo menos de lo que había planeado. Y bueno, pues muchas gracias por haberme permitido su tribuna, gracias por esta invitación. Las personas como yo, de nuestra sobriedad o estabilidad depende de los que están escuchándonos, de los que están con nosotros, y si no fuera por ustedes, pues quién sabe dónde estaríamos, ¿no? Gracias a ustedes que nos permiten servir, porque el servicio, el pasar el mensaje es el objetivo principal, yo creo que de todos los programas anónimos. Y bueno, pues muchísimas gracias y que tengan felices 24 horas todos.